César, esta publicidad dice que para ser feliz hay que consumir. Ok, hoy vamos a ponernos un poco cursis o como quieran llamarlo, pero tenía que decirlo. Durante todo este tiempo que llevo conviviendo en el ciberespacio, me di cuenta que hay bastantes personas que se tragan todo lo que ven, a tal punto de imaginar cosas que no son. A lo que me refiero es que hay personas, y generalmente adolescentes, que ven por internet fotos de parejas felices, frases tontas como es difícil aceptar que algo sea tan fácil, también fotos de amigos felices, publicidades, moda o personas con dinero, y automáticamente dicen cómo quiero eso, y piensan que si no tienen o no llegan a tener eso, no son personas felices. Y es en ese momento donde entra la depresión, ya que se ven con las manos vacías y se sienten impotentes, debido a que piensan que ellos no pueden o lo ven imposible. Y déjenme decirles que eso es tan estúpido y ridículo. Nada de eso es real, todo es mentira. Son simples fotos y videos. O sea, son personas que decidieron sacarse una foto abrazados o jugando o mostrando ropa que ni siquiera es suya. Es más, en muchos casos ellos ni siquiera son más felices que vos, pero la gente se traga que eso es felicidad. Pero simplemente la felicidad lo crea uno mismo, pasándola bien con los familiares y los amigos en el día a día. Y si seguís pensando que eso es felicidad, agarra una cámara, sacate una foto abrazando a una persona frente a la playa y ahora decime, ¿es eso felicidad? Hay muchas veces que la gente se preocupa por cosas insignificantes y no ven lo que tienen a su alrededor. Por ejemplo, ya está saliendo en las noticias que la nueva saga de Dragon Ball va a continuar. ¿Quién mierda puede estar triste? Pero César, esta frase dice que sin el amor no se puede vivir. En fin, esos problemas no afectan en nada, ya que tu familia sigue ahí, tenés tus pertenencias, no te hace falta nada y tenés algo que comer todos los días. Simplemente todo está en tu cabeza. Ah, terminaste con tu novio o con tu novia, ¡estás soltero! Que tu felicidad no dependa de nadie. Tampoco se crean frases estúpidas sobre el amor, como por ejemplo, si me dejas, hago Alt F4 a mi vida. Son frases tontas creadas por personas que no son mejores que vos. Otra cosa ridícula es andar publicando por las redes sociales que tu vida es genial. Por ejemplo, están todos en un cumpleaños familiar y nadie, pero absolutamente nadie habla. Todos con sus celulares y caras largas, pero a la hora de la foto todos sonrientes y todos felices, para luego publicar por todos lados hashtag Happy Birthday, hashtag soy feliz y hashtag vivo la vida al máximo. ¿Acaso son estúpidos? ¿Qué les pasa por la cabeza? Y otra cosa aún más estúpida es cuando recordás el pasado y decís qué buenas épocas. Luego pasan 10 años y decís lo mismo por esa época que estabas viviendo. Entonces, what the fuck? Eso es lo que hace la gente, vivir del pasado. Pero al contrario, hay que vivir del presente y marcar una buena historia. Y algo que les aclaro es que sí hay problemas de verdad, pero hoy no vamos a hablar de eso. Lo que sí les puedo decir es que para cada problema hay una solución. En fin, no te dejes llevar por el sistema, no te compares con otras personas, que nadie te manipule. Deja de vivir encerrado en 4 paredes mirando fotos, frases y televisión. Solo salí afuera y sé feliz. Dad al César lo que es del César.